En este capítulo platicaremos de patentes, qué es susceptible de patente y cómo se realiza el trámite para obtener un título de patente. Va a ser muy interesante conocer los básicos de las patentes, no se pierdan el programa. Sergio Padilla Meneses es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha especializado en desarrollo, la protección y transferencia tecnológica de proyectos de innovación tecnológica y en emprendimiento. De 2009 a 2014 colaboró en el área de propiedad industrial en la Rectoría General de la UAM, siendo responsable de realizar búsquedas en el estado del arte para el desarrollo de reportes tecnológicos, monitoreo y vigilancia tecnológica que determinarán la viabilidad de protección de proyectos de investigación de las 4 unidades universitarias. En 2012 implementó el programa de asistencia a la gestión de tecnología, la innovación y el desarrollo tecnológico dirigido a empresas del Estado de México a través del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Ha colaborado como asesor en proyectos tecnológicos para el desarrollo de modelos de negocio, estrategias de vinculación y fondeo. Actualmente es responsable de la Oficina de Gestión de Tecnología y Emprendimiento de la UAM Unidad Xochimilco, realizando actividades que fomenten la protección industrial de proyectos de investigación desarrollados por académicos y alumnos, la oferta tecnológica de patentes para su transferencia a través del licenciamiento o la creación de empresas de base tecnológica, spin-off y el impulso a los proyectos de emprendimiento a través de la asesoría, mentoría, capacitación e identificación de financiamiento para su escalamiento. Bienvenidos a otro capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual. Nos da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Como pudieron ver en los últimos 2 capítulos, el objetivo del programa está siendo acercar la propiedad intelectual al usuario o al potencial usuario. Y en esta oportunidad estamos muy contentos de tenerte, Sergio. Muchas gracias. Artur, no te había visto. Feliz año. Muchas gracias. Con el objeto ahora de platicar de patentes. En los 2 últimos capítulos platicamos de marcas, de qué era una marca, cómo protegerla, qué se podía y qué no se podía proteger como marca. Y ahora pues la idea será abordar el tema de las patentes. Entonces, si les parece, en beneficio de la audiencia, pues daríamos como una idea muy general de qué son las patentes, cómo se obtienen, que sí, que no. Si están de acuerdo, ese sería como el plan de vuelo. Me parece perfecto. Perfecto. Pues yo creo que podríamos empezar con una definición como muy sencilla de lo que es una patente. ¿Quién va? Bueno, primero me gustaría hacer una breve introducción hablando de signos distintivos, que son las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales. Luego vienen las creaciones nuevas, donde tenemos patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, y ahora vamos a hablar sobre patentes, ¿no? Las patentes como tal, ¿qué es patentable? Creo que sería la primera pregunta. ¿Y qué concepto sencillo nos daría sobre una patente? Mira, pues una patente debe cumplir con 3 requisitos, ¿no? Actividad inventiva, novedad, aplicación industrial. Son innovaciones que se vuelven invenciones, ¿no? Que forman parte de un desarrollo tecnológico. En este caso voy a especificar un poco más en el ambiente académico. Y bien, son susceptibles de protección, obviamente cumpliendo estos requisitos. Y bueno, eso refleja tendencias tecnológicas hablando en una universidad. Efectivamente, al final del día, la patente no es más que el reconocimiento del Estado a aquel que crea una invención, en donde esta invención tiene por objeto resolver alguna problemática específica y que, como bien dices, cumple con estas 3 características y, una vez otorgada, te da un derecho exclusivo temporal, que eso es importante que lo manejemos, no prorrogable, también muy importante, dentro del cual puedes tú explotar la invención y beneficiarte económicamente de sus frutos, ¿no? Claro, sí, y hablando de la temporalidad, a diferencia de las marcas donde tenemos 10 años renovables ilimitadamente de un registro marcario, en el tema de las patentes son 20 años que no son renovables, ¿no? Y bueno, justamente nos platicaba sobre los 3 requisitos: novedad, aplicación industrial y actividad inventiva, ¿no? Me parece que la novedad sería la más complicada, ¿no? Sí. ¿Cómo se evalúa esta novedad? O ¿cómo se define que algo es novedoso, una invención? Bien, antes quisiera poner un poco en contexto en el ambiente universitario o académico el tema de la novedad. En la Universidad Autónoma Metropolitana, pues todos los profesores e investigadores necesitan hacer publicaciones, resultado de las investigaciones que desarrollan en el transcurso del año, del trimestre o incluso de un periodo más grande, ¿no? Más largo.
Estas publicaciones que hacen desde tesis o participaciones en tesis en alumnos de posgrado normalmente, o realizan las publicaciones en revistas científicas, pues de alguna manera afecta el tema de novedad, ¿no? Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que este requisito de novedad, en dado caso que los profesores quisieran proteger sus creaciones a través de estas figuras, principalmente patente, pues los sensibilizamos en que estas publicaciones, que bueno, la ley le llama la publicación o divulgación previa, vayan estrechamente relacionado con una estrategia de protección, ¿no? Normalmente ha sucedido, hay varios casos donde esta divulgación o esta novedad se ve afectada por el mismo profesor a la hora de iniciar un proceso de protección, ¿no? Entonces, nosotros en el ambiente universitario o académico vemos esta novedad reflejado muchas veces o en gran medida en estas publicaciones, en revistas, en tesis, en artículos científicos, ¿no? Claro, porque es importante mencionar que la novedad a la que se refiere la ley como un requisito para patentar una invención, refiere específicamente que se trate de algo que no exista, y la ley le dice muy, muy sofisticadamente en el estado de la técnica, ¿no? Y el estado de la técnica no es más que el conjunto de conocimientos que existen a nivel, eso es importante, mundial, porque muchas veces los inventores dicen, bueno, pero es que en México no hay nada igual, lo más parecido está en Japón. Bueno, pues ya, que esté en Japón afecta la novedad porque ya está en el estado de la técnica. Entonces esta novedad tiene que ser absoluta, global. Tienes que, y me corriges, pero tienes que llegar a una solución única y nueva en todo el mundo para un problema específico. Entonces, sí, muchas veces estas publicaciones que entendemos que tanto la universidad que tú representas como varios centros de investigación exigen con la idea de poder seguir fondeando las invenciones, puede llegar a pelearse con este requisito de novedad, y entonces pues seguirás teniendo el fondeo, pero ya no tienes la exclusividad eventualmente a través de la patente, ¿no? Sí, Hay que reconciliar esas dos necesidades. totalmente. Y súper importante lo que menciona sobre el estado de la técnica, que ahora ya lo define la ley, o también este sinónimo que es el arte previo, ¿no? Que es global, ¿no? Entonces, como dices, el que ya exista una invención idéntica en otro país, pues entonces afecta el estado de la técnica, ¿no? Y la divulgación previa que mencionabas, ¿no? Que es un año, si no me equivoco, ¿no? Un año a partir de que se publica, sigue siendo novedosa, no pierde novedad si la publicación fue un año posterior a la solicitud de patente, ¿no? Sí, es correcto. Y bueno, también la parte de actividad inventiva. El lenguaje normal o cotidiano de los académicos es a través de estas plataformas que son las revistas, los artículos, ¿no? Bibliotecas digitales, las tesis y demás. Sin embargo, no consideran como una fuente de información, y en gran medida es por la falta de conocimiento, no consideran estas bases de datos de patentes, ¿no? Tanto en la nacional, del INPI, como las principales internacionales. O incluso el Patent Scope, ¿no? De la OMPI, que concentra en gran medida muchas o casi todas las bases de datos. Este tipo de información debe ser un complemento a las investigaciones que ellos están desarrollando, para que en gran medida puedan tener una mayor certeza de esta actividad inventiva, ¿no? No solo la parte novedosa, que les ayude a determinar si existe o no ya tecnología similar o idéntica incluso, ¿no? Que hay casos excepcionales que sucede, ¿no? Y que ellos nada más se rigen por la fuente de información cotidiana de ellos, ¿no? Que son estas bases de datos. Sin embargo, pues la patente será relevante para que ellos mantengan activa tanto la parte de novedad como en su momento esa actividad inventiva. Sí, y ahí quizá mencionar a nuestra audiencia que por actividad inventiva entendemos aquel esfuerzo creativo que te lleva a esta solución que estamos buscando, pero que no es algo obvio para alguien especialista en la materia, ¿no? Al final del día tiene que ser producto de una investigación, de un trabajo, de un estudio para llegar a esa solución y que no sea algo obvio, ¿no? Yo me acuerdo que de las preguntas como más recurrentes que luego tenemos es que podemos patentar una receta de cocina, ¿no? Y ahí pues siempre, por lo menos en mi experiencia, la idea es,
quizá yo que me dedico a otras cosas, si pruebo la salsa o lo que sea, pues no voy a entender, no voy a poder concluir qué es lo que integra la salsa o qué ingredientes lleva la receta, pero un chef seguramente si la prueba va a poder hacer ingeniería inversa y se va a dar cuenta porque para él es obvio, ¿no? Entonces, se trata de que sea producto, la invención, la creación sea producto de una actividad de investigación, de estudio, de estructura, que no sea obvio, ¿no? Y de forma sencilla, yo siempre digo que la actividad inventiva tiene que seguir este método científico, ¿no? Que estudiamos en la prepa, ¿no? De la observación y todos estos pasos. Entonces, si existe el método científico en la invención, entonces tenemos esta actividad inventiva, ¿no? Sí, correcto. Sin duda, es parte de esa rutina, ¿no? Para llevar a cabo ese desarrollo tecnológico y lograr que se proteja. Y respecto a la obviedad que mencionabas, el obviousness que maneja la legislación estadounidense es lo que no sea obvio para un técnico en la materia. Claro. Entonces, probablemente es algo que es obvio para un ingeniero, pero para nosotros no, ¿no? Entonces, ahí es donde no existiría tampoco la novedad o existiría obviedad, ¿no? Sí, correcto. Y claro, y de ahí la importancia que quienes hacen estos análisis de requisitos en las invenciones es gente experta en la materia, ¿no? Cuando tú presentas tu solicitud, ya llegaremos a eso, pero no la analiza un abogado, la analiza un técnico especialista en la materia objeto de la invención, ¿no? Precisamente para poder tener los conocimientos que le permitan concluir si hay o no actividad inventiva. Correcto. Pero quizá antes de pasar al trámite per se, podríamos abordar el tema de la aplicación industrial como el tercer requisito que tiene que cumplir una invención para ser susceptible de patente. Sí, claro. Pues creo en síntesis que se puede aplicar, ¿no? Que se pueda volver en un objeto pues, tangible, ¿no? Esa sería la aplicación industrial a grandes rasgos. Es el más sencillo, ¿no? De los tres, ¿no? Es el más sencillo, correcto, pero es el reto a vencer, ¿no? Que la tecnología realmente escale y se vea reflejado en algún objeto, ¿no? O en un método, un proceso. Y que justo la aplicación industrial habla de que la invención sea susceptible de ser comercializada o puesta en el comercio, ¿no? Entonces, prácticamente todo es susceptible de ser comercializado, ¿no? Claro, porque al final del día, creo yo que no podemos perder de vista que la patente, como decíamos, otorga una exclusividad por un tiempo determinado, que si nos vamos como a la razón de ser de las patentes, pues tienen esta idea de fomentar la inventiva para llegar a soluciones que mejoren la vida del ser humano, otorgándoles a cambio, o sea, o a cambio de esta aportación, un periodo determinado de exclusividad, transcurrido el cual la invención pasa al dominio público, que quiere decir que cualquiera la puede explotar y digamos que se trata de te doy para que me des, yo te doy un tiempo exclusivo y después tú dejarás la invención en el mercado para que todos nos podamos beneficiar libremente de ellas, ¿no? Sí, de acuerdo, justamente como dices, el objetivo de que pasen al dominio público es fomentar la innovación, ¿no? Entonces, por eso las patentes tienen esta vigencia limitada, ¿no? Correcto. Entonces, en consecuencia, tenemos novedad, actividad inventiva y aplicación industrial como los tres requisitos que una patente tendría que tener para ser susceptible de obtener este título de patente, ¿no? Correcto. Ahora, digo, si pasamos al tema de cómo se solicita una patente, ¿no? Y digo, muy someramente abordar el tema, como bien mencionabas tú hace rato, las solicitudes se presentan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, por sus siglas, se presentan con un formato, se hace un pago de aprovechamientos y una vez ingresada la solicitud, bueno, un tema que me parece relevante y la ley lo establece así, el inventor de una creación es por excelencia una persona física. Y creo que eso es también algo relevante, ¿no? O sea, cuando tú presentas la solicitud de patente, el inventor sí o sí va a ser una persona con nombre y apellidos. Así es. Posteriormente podrá haber una cesión de la invención, podrá eventualmente terminar siendo el titular una persona moral, pero de nacimiento la invención, la creación, solamente le puede ser atribuible a una persona física, ¿no? Es correcto. Una analogía con derechos de autor, ¿no? Que Claro. El autor solamente puede ser una persona física. En materia de patentes, el inventor también tiene que ser una persona física, ¿no? Es correcto. Entonces, ingresa tu solicitud, nombre del inventor, todos los requisitos que la ley te establece, puede o no haber una cesión de invención, y entonces ahí comienza el trabajo de la autoridad para determinar si efectivamente en un primer momento se satisfacen todos los requisitos de forma, ¿no? Que puede ser desde que si está actuando un mandatario, venga el documento de poder, que estemos
en caso de que haya una cesión de invención de una persona física a una persona moral, esté el documento, se haya hecho el pago, o sea, Que se firme. que esté firmada, claro, muy importante, que la descripción y las reivindicaciones de la materia de la invención estén bien, o sea, bien especificadas conforme a formatos, tipografía, etcétera, ¿no? Es la parte formal que increíblemente, y también en el mundo de las marcas, hay veces que ahí las solicitudes se atrasan, Queda. ¿no? Porque Ajá. ya se les pasó, no pagaron una cosa, o sea, ahí a lo que voy es, hay que tener tanto cuidado en el fondo como en la forma, o sea, las dos cosas son importantes. Y bueno, supongamos que ya pasamos forma, ¿no? Que, digo, alguien como tú que está tan familiarizado, seguramente forma es como, palomita, ¿no? Pero bueno, pasado eso, se publica la invención, ¿correcto? Así es. Oye, regresando un paso, solamente hablando sobre la forma, ¿no? También es importante que el único motivo de desechamiento de la solicitud sería la falta de firma, ¿no? Mientras que si no pagaste completo, te faltó un pago, el instituto te puede requerir para que Es presentes este correcto. pago, ¿no? Pero si no firmaste, ya se desecha de plano, ¿no? Así es. Sí, es un punto a considerar muy importante y pues hay que tenerlo siempre, ¿no? Presente. Sí, Que fuera sencillo. y que de ahí quizá también la invitación a la audiencia de siempre buscar el acompañamiento. Así. No necesariamente o sea, no estoy hablando necesariamente de un abogado, puede ser de una institución académica, puede ser de un gestor de tecnología, como en tu caso. O sea, al final del día sí pues tiene sus rincones, ¿no? Es correcto. Pero bueno, decíamos, pasamos forma y entonces se publica la invención. Así es. Eh, Inicia el examen, perdón, de fondo, ¿no? que ahí es donde Ahí es el verdadero reto, técnicamente hablando, ¿no? Este examinador especialista en la materia realiza la evaluación o el análisis, haciendo un comparativo con tecnologías similares que existen en esa área tecnológica para determinar precisamente la actividad inventiva, ¿no? Que no resulte de una obviedad, de una o de dos o más tecnologías que ya existen en el estado del arte, y con ello pues dar el visto bueno de ese examen de fondo, ¿no? En dado caso, se presenta en la práctica en la universidad que haya alguna duda por parte del técnico evaluador o examinador, pues hacen estos requerimientos, ¿no? De fondo para aclarar, ¿no? Y subsanar esta duda que hubiera técnico, ¿cierto? claro, muy importante mencionar que sí, se realiza un examen de forma y posteriormente el de fondo, y dentro de estos dos exámenes, la autoridad te puede requerir, ¿no? Que complementes, salvo el tema de la firma, que tienes razón, pero que complementes documentación, que complementes información, que aclares. A lo que voy es, no se trata de que presentas tu solicitud y pues ya te dicen sí o no, y el día que no, pues ya guardas tu invención. O sea, al final del día, sí hay una interacción con la autoridad, con el ánimo de subsanar cualquier deficiencia para ver si eventualmente podemos llegar al otorgamiento de la patente. Es correcto. A mí me gustaría puntualizar algo incluso desde el examen de forma. Y me ha pasado con emprendedores, sobre todo, porque ellos son los que reciben las notificaciones. Me han dicho, oye, recibí un oficio en mi correo y es del INPI. Seguro algo anda mal, ¿no? Porque citan muchos códigos y con base en la ley y se ha dado por satisfecho el examen de forma. ¿Qué es eso, no? Entonces, nada más como para puntualizar y aclarar un poco más que el cumplir con este examen de forma es de que ya pasaste el primer filtro, ¿no? Si firmaste bien, el formato está en la tipografía y interlineado adecuado, ¿no? Ya has cubierto todos los formatos correspondientes. Entonces, no es un aviso al cual temerle. Sí, no es malo. No es malo, así es, aunque en muchas ocasiones se interpreta de esa manera, ¿no? Sino que realmente es una notificación de que ya pasaste el examen de forma. Lo mismo sucede con el examen de fondo. Siempre estar pues muy atentos, ¿no? Tanto al correo electrónico que das de alta como a las notificaciones que dan a través de la Gaceta, ¿no? Del INPI. Eso me gustaría puntualizarlo, ¿no? Claro. Que no hay que tenerle miedo a esa notificación.
Claro, no, y muy importante, y eso tanto en el foro de las patentes como de las marcas, sí, o sea, cuando uno presenta los formatos te piden un correo electrónico por alguna razón, entonces hay que estar pendiente, hay que dar el correo electrónico que sí utilizamos y que sí revisamos Correcto. y tener la disciplina de meterte también a tu portal de Limpi para revisar constantemente qué te está llegando. Así es. Y respecto a los periodos, ¿existe un plazo legal o un tiempo estimado desde que presentas la solicitud hasta que recibes el oficio de que pasaste el examen de forma? Sí, sí hay. No recuerdo si es hasta un año. Sinceramente, no lo tengo tan presente el examen de forma. Y bueno, el examen de fondo varía mucho, ¿no? Dependiendo del área tecnológica. Hemos tenido casos en biotecnología, que ahorita, digamos, es una de las áreas tendencia en el desarrollo de tecnología, que pues el periodo de fondo, una vez cumples con el examen de forma, pues va de 3 hasta 8 años, ¿no? Nos ha sucedido. Depende mucho del área tecnológica en el cual está siendo evaluada, ¿no? Que esa es una de las preguntas recurrentes en el público en general, que dicen, híjole, pues es que una patente se tarda muchísimo, ¿no? Y te dicen que se puede tardar hasta 2 años. Digo, híjole, pues te fue muy rápido. Así es. Porque como bien dices, a ver, se tiene que realizar este examen de novedad, que es un tema novedad a nivel global. Hoy en día creo que puede ser más sencillo porque ya tenemos tecnología que nos permite hacer estas búsquedas de manera como más automatizada, pero yo quiero pensar hace 40 años que lo hacían, supóngome yo, a través de publicaciones que te suscribías, yo me imagino, a las gacetas de cada oficina de patentes y marcas del mundo. O sea, a ver si es una locura, pero bueno, hoy ya es un poquito más rápido. Pero aún así hay que hacer la búsqueda. Y la búsqueda lo único que te va a arrojar es qué hay. Pero después el examinador tendrá que revisar publicación por publicación, Correcto. confrontarla con lo que están tratando de proteger y entonces concluir si hay o no similitudes. O sea, si es un proceso, pues, laborioso y por eso es que las patentes, el otorgamiento de patentes puede tardar. Creo que en general las autoridades están mejorando con estas nuevas tecnologías, pero como bien dices, también depende mucho del área de invención. No es lo mismo si estás en algo mecánico que si es algo biológico o si es algo químico. Bueno, pues cada materia o cada área tiene su especialidad. Así es. Y súper importante lo que mencionas sobre la vigencia, ¿no? Porque, bueno, en las marcas antes teníamos que la vigencia contaba a partir de la fecha de presentación. Con la nueva ley ya es a partir de la fecha de concesión, ¿no? En materia de patentes es súper importante tomar en cuenta este plazo porque seguramente será materia de otra discusión para hablar de los certificados complementarios, ¿no? Que entonces cuando la patente tiene una vigencia que cuenta a partir de la fecha de presentación, ¿no? Entonces puede que tarde tanto el trámite que tengas, una vez que se concede la patente, solamente aproveches 13 años, ¿no? De la vigencia que tiene la patente, los 20 años improrrogables, ¿no? Aun cuando ya existen estos certificados complementarios, que es, si no me equivoco, es un día de retraso por cada un día, perdón, adicional por cada 2 de retraso, ¿no? Del instituto, ¿no? Que es una nueva implementación que tiene la ley, ¿no? Sí, es una respuesta a una inquietud en donde te decían, me tardé 7 años en obtener la patente y entonces ya digamos que me quitaron, ¿no? Sí, 7 claro. años la posibilidad de explotar mi invención, tomando en cuenta que se trata de 20 años improrrogables, ¿no? Pero bueno, ya pasamos fondo. Vamos a ser muy optimistas. Nuestro inventor lo hizo todo muy bien, presentó bien la solicitud, todas sus reivindicaciones están adecuadas y nos otorgan la patente. Bueno, previo pago de aprovechamientos, ¿no? Porque hay un pago final Así es. de aprovechamiento. La expedición, ¿no? Digamos. La concesión del título. Del título. Así es. Se realiza el pago, el INPI concede el título y bueno, a partir de esa fecha de concesión es una patente oficialmente, ¿no? Reconocida. Y como bien comentaban, continúa ese tiempo, ¿no? Sigue corriendo a partir de la fecha de presentación. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Ya se tiene la patente. Hay que mantenerla, ¿no? Viva. ¿Y cómo se mantiene viva? Se realiza el pago de anualidades, ¿cierto? Se puede hacer por quinquenio, se puede hacer de manera anual, hasta la conclusión de la vigencia, que son los 20. Súper importante lo de la anualidad porque a diferencia de las marcas en donde te conceden el registro y solamente te tienes que ocupar de presentar tu declaración de uso a los 3 años, hoy por hoy, pues la Es protección obligatoria. obligatoria, además,
te vas hasta los 10 años, pero en el caso de las patentes no. Hay que hacer el pago anual, bueno, las famosas anualidades, el pago de los aprovechamientos correspondientes que digamos que van incrementando de forma progresiva conforme se acerca la expiración de la patente, ¿es correcto? Sí, correcto. Y es un poquito como un tema de, bueno, te voy a dar una tarifa más o una tarifa reducida al principio en lo que arrancas, con la intención de que, pues, conforme vaya avanzando el tiempo de la invención y Exacto. seguramente la explotación de la patente, bueno, pues vas a tener más ingresos y podrás pagar más aprovechamientos, ¿no? Yo creo que es la lógica. Sí, en lo que madura la tecnología, pero no la esencia de la tecnología, sino la madurez que pueda tener comercialmente hablando, ¿cierto? Y la relevancia del mantenimiento, ¿no? Porque igual que en las marcas, donde si no presentas declaración de uso, la consecuencia es la caducidad del registro marcario, lo mismo sucede con las patentes, ¿no? Si no pagas tus anualidades, entonces tu patente caduca aun cuando tengas este periodo de gracia para pagar anualidades o la rehabilitación, ¿no? Es correcto. Me parece que es un año en total, ¿no? Una vez que vence tu plazo para pagar una anualidad, tienes 6 meses de gracia más 6 meses de rehabilitación para que tu patente, sea caduca, ¿no? Sí, o sea, no hay pretexto, ¿no? Para perderla en ese punto, ¿no? En el pago de anualidades. Y otra cosa, volvemos a la importancia de tener como las fechas muy claras, ¿no? Y así como decíamos, ten tu correo electrónico actualizado, revísalo, pues también haz una entrada en tu diario de decir, bueno, ¿cuándo tengo que pagar la anualidad? No se me vaya a pasar, tengo 6 meses de gracia. ¿Por qué? Porque una vez perdida la patente, caduca la patente, expirado este plazo de gracia para rehabilitarla, se acabó. La invención cae al dominio público irremediablemente y eso quiere decir que cualquiera la puede usar sin tener que realizar un pago por ese aprovechamiento, ¿no? No es como una marca que todavía puedes correr con la suerte de volver a presentar. Claro, no, aquí caducó o igual el trámite se abandonó, ¿no? Porque ya no es novedoso. Ya no es novedoso porque tú mismo te estás antecediendo, ¿no? Es correcto. Pero bueno, digo, esto es obviamente muy a grosso modo lo que puede platicarse de qué es servicio de patente, qué requisitos, cómo hacer el trámite de manera muy general. Y a mí me gustaría que en el siguiente capítulo nos dedicáramos a platicar de la experiencia vista del inventor, ¿no? Ya tenemos este marco, pero ahora cómo lo vive el inventor del otro lado. Si están de acuerdo, eso lo veríamos para la siguiente edición. Muy bien. Muchas gracias y no se pierdan el siguiente capítulo. Fue muy interesante platicar el día de hoy sobre los requisitos de patentabilidad y un poco sobre el proceso. Esperamos que les haya sido de utilidad para entender lo que es una patente y cómo poder obtenerla. No se pierdan el siguiente capítulo y mientras síganos en nuestras redes sociales.